Buenas tardes, son las 6:35, hoy es 29 de julio del 2024. Bienvenidos nuevamente, estamos aquí como siempre, ya saben, tienen la cita ustedes en Somos la 4T Noticias. Me da mucho gusto saludarlos, darles la bienvenida de lunes a jueves, como saben ustedes, a las 6:30. Aquí lo estamos esperando. Y bueno, mientras se van incorporando, se van conectando, vamos a darles un pequeño resumen de lo que se va a tratar en vivo. Básicamente nos vamos a concentrar mucho en la parte internacional, porque el tema de Venezuela sin duda ha llamado mucho la atención y ha concentrado muchas opiniones. Tiene que ver con cuestiones de relaciones internacionales, tiene que ver con cuestiones de soberanía. Hay muchas cosas relacionadas con el caso de Venezuela. Entonces ese va a ser el tema principal. Nos vamos a clavar bastante en el tema internacional ahora. También vamos a hablar de la frase de la semana. La frase de la semana no tiene desperdicio. ¿Quién la dijo? Sobre todo para que vean lo que representa esta frase de la semana. Quizás no sea de la semana, sea del mes, del año, no sé, de mucho tiempo. Por lo que dijo, por quién lo dijo. Y ahorita lo vamos a platicar, esa frase de la semana que llama mucho la atención. También vamos a hablar de una situación que ocurrió en los Juegos Olímpicos. Ya empezaron los Juegos Olímpicos en París. Vamos a hablar un poquito de eso, no voy a clavar mucho, pero sucedió algo con la delegación mexicana. Sucedió algo interesante, bueno, no muy bueno, con la delegación mexicana en los Juegos Olímpicos, que pues da que pensar. A ver, ¿ustedes qué opinan? Bienvenidos todos: José Armando, Don Chirinos, Leticia Cartaz, Virginia Escobo, Cuenta X, Mine, Pila, José Armando, creo que me decía, Vicky, Ángel Hernández, Jesús Favela. Bienvenidos todos, se están conectando bastantes. Bienvenidos. Y pues, como les digo, quizás a algunos les llame la atención el tema porque va a ser internacional. Vamos a hablar de Venezuela. También, aparte de lo que les decía yo de los Juegos Olímpicos y de la frase de la semana, vamos a hablar de la captura o la entrega. ¿Qué fue? Ese también es un tema importante, de El Mayo Zambada y de Joaquín Guzmán López, el hijo de Chapo Guzmán, de Joaquín Guzmán Loera, en Estados Unidos. ¿Qué fue? ¿Fue una captura o fue una entrega voluntaria? Bueno, ahí está la duda, ahí está la polémica. Vamos a analizar el caso y vamos a ver qué puede ser, qué puede haber ocurrido en este aspecto de la cuestión de estos dirigentes, estos líderes de este grupo de Sinaloa. Les digo, el tema principal, aparte de eso, nos vamos a aclarar bastante en la elección de Venezuela, que en realidad llamó mucho la atención. Y de eso vamos a ir a temas internacionales, a relaciones entre países y todo eso, porque la verdad es que ha llamado mucho la atención, ha jalado mucho el interés, no solo de Venezuela, sino el interés de todo el mundo. Hubo mexicanos que fueron allá a intervenir, a querer intervenir, y pues ¿cómo les fue? Pero en fin, vamos a hablar un poco más de eso, un poco más adelante. Y finalmente, pues no ha ocurrido, pero ya se anunció que el presidente se va a reunir. Mañana vamos a tener esa información. Se va a reunir con los padres de los estudiantes de Ayotzinapa. Espero que con esto se aclare mucho la situación y ya queden ellos más satisfechos. Ojalá, aunque la verdad es difícil que esto ocurra. También se van a reunir con Claudia Sheinbaum. Después de reunirse con el presidente, se van a reunir los padres con Claudia Sheinbaum. Y pues vamos a ver qué ocurre en estas dos reuniones de los padres de los estudiantes de Ayotzinapa. La verdad es que pues es uno de los pendientes, es una de las cosas que más le han estado preocupando al presidente y que más ha habido crítica en relación a lo que ocurrió, a la resolución en este sentido. Entonces, bueno, pues vamos a dar comienzo con estos temas. Qué bueno que están aquí, se están conectando bastante. Espero que les llame la atención el tema. Gracias a todos: Gerardo, Juan Samaniego, Francisco Sandoval, Albert de León, Freddy Peralta. Bienvenidos todos los que se están incorporando. Oneira de Sierra. Bueno, vamos a dar comienzo. Para empezar, para abrir boca, vamos a hablar también de un tema internacional que llama mucho la atención. Es nada más y nada menos que la frase de la semana, quizás sea del mes,
quizás sea del año, no lo sé, o de más tiempo, por quién lo dijo y por qué fue lo que dijo. Bueno, pues fue Donald Trump el que dio esta frase, y dice así: Rusia derrotó a Napoleón y a Hitler. Sigues tú, Zelensky. Es increíble, ¿no? El mismo presidente de Estados Unidos, bueno, expresidente de Estados Unidos y candidato republicano para ser reelecto como presidente de Estados Unidos, Donald Trump, diciéndole a Zelensky que pues está perdido en enfrentarse con Rusia y que sigue él, que va a perder por enfrentarse con Rusia, como ya les ocurrió en ocasiones anteriores a Napoleón y a Hitler. Reconociendo Trump que con los rusos pues no es bueno meterse, no se pueden meter, porque quien se mete con los rusos pierde. Y pues está a punto de perder, está perdiendo la guerra Zelensky, está dando patadas de ahogado, está haciendo el ridículo a nivel internacional, hablando con el Papa, cambiando toda la argumentación belicosa que tenía, agresiva que tenía, y ahora reconociendo que pues él está dispuesto a lo que sea con tal de llegar a la paz, y que está dispuesto a hablar con Putin, cuando él decía que pues no iba a hablar nunca con Putin a menos que lo cambiaran como líder de Rusia. Pues qué cambiazo, ¿no? Pues imagínense nada más lo trascendente que es que nada más y nada menos que el quizás futuro presidente de Estados Unidos, pero que ya fue presidente también de Estados Unidos, le diga sus verdades a Zelensky de que enfrentarse con los rusos es el mayor error que pudo haber cometido y que él va a perder. Así tal cual se lo está diciendo. Sigue Zelensky, que va a perder en haber enfrentado a este poderoso país que es Rusia. Y lo dice el líder de la oposición completamente a Rusia, de un país que ha estado apoyando con armas, con dinero, con financiamiento, con muchas cosas a Zelensky, y que lo único que ha hecho es endeudar a Ucrania por todo este armamentismo y todo este apoyo que le ha dado financiero, militar, etcétera. Pues claro, obviamente hablamos de Joe Biden, que está como presidente ahorita en Estados Unidos. Pero da la impresión claramente, y como ya se ha sabido, que Trump tiene una visión completamente distinta, y que esta frase de Trump denota que si él llega a la Casa Blanca, que si él queda electo como presidente de Estados Unidos, la situación de Ucrania va a ser patética, va a ser completamente de una derrota absoluta, porque Trump no va a mover, lo está diciendo, lo está anunciando, no va a mover ni un dedo, no va a apoyar en lo absoluto a Ucrania. Ya se ha sabido, ya se había supuesto esto, y pues esto lo comprueba. Esta frase que dijo Trump comprueba que esa es su filosofía, esa es su idea, esa es su, su manera de pensar, y que pues si gana Trump, que se olvide Ucrania realmente, que se olvide de ganar. De todas maneras se está perdiendo y va a perder, estamos de acuerdo. En fin, ese es el primer tema. Bueno, en temas también internacionales, fíjense, todo va a ser internacional este día prácticamente. Hubo una grosería muy fuerte, un acto realmente lamentable que ocurrió con la delegación mexicana, o al menos desde mi punto de vista fue una afrenta, fue una grosería, en los Juegos Olímpicos. Fíjense que durante el trayecto de los países en el río Sena, porque en los Juegos Olímpicos, por primera vez en la historia, en lugar de hacer la ceremonia de inauguración en un estadio, en donde pues solamente la gente que asiste al estadio y que puede entrar al estadio era la que podía presenciar en vivo los Juegos Olímpicos o la inauguración, ahora lo hicieron a través del río Sena, para que toda la gente en la ciudad capital, en París, pudiera ver pasar a los barcos con las delegaciones de los países que participarán, de los atletas en las Olimpiadas de París. Es alguna idea muy buena, realmente muy original. Se esperaba que más o menos fueran unas 300,000 personas que vieran a lo largo de las calles de París este desfile de barcos,
con las delegaciones de los países. Bueno, eso no es lo malo es que precisamente cuando pasaba la delegación de México, precisamente cuando se estaba transmitiendo por la televisión a nivel internacional la delegación de México, el paso de la delegación de México, pues un chorro gigantesco de agua no permitió ver a la delegación mexicana. No se veía absolutamente nada de la delegación mexicana y fue precisamente cuando un chorro gigantesco de agua obstaculizó la transmisión, la vista realmente de la delegación cuando estaba saludando a la gente. Entonces, a nivel internacional, en los medios de televisión internacionales, pues el saludo de la delegación mexicana pues no pudo darse porque nadie pudo ver a la delegación mexicana, solamente se veía un chorro de agua y no se podía diferenciar, no se podía identificar a los atletas mexicanos. Solo le ocurrió a la delegación de México, eso es algo que hay que decir, durante todo el trayecto de todas las delegaciones que participarán en los Juegos Olímpicos que pasaron por el río Sena, a ningún país del mundo, a ninguna delegación de ningún país del mundo le ocurrió esto que les digo del chorro de agua. Ocurrió únicamente con la delegación mexicana. Y la pregunta que yo hago es, ¿fue una casualidad? ¿Fue un accidente sin ningún responsable, sin ninguna culpa de nadie? ¿Fue casual? ¿Fue una casualidad que a México le tocara eso del chorro de agua y que no se vieran a los atletas mexicanos? ¿O fue una respuesta de la admiración que Jean-Luc Mélenchon, el líder de la oposición francesa, de la izquierda francesa que ganó las elecciones, tiene hacia el presidente AMLO y hacia la 4T, en donde él claramente se ha referido al presidente como fuente de inspiración y se declara como AMLover? ¿Será esto un complot, digamos, del presidente de Francia contra México por esta simpatía de la izquierda francesa hacia México, hacia el gobierno de México, hacia la Cuarta Transformación? Pues no lo sé, no me gusta hacer, digamos, hacer aseveraciones contundentes o demasiado exageradas, ni tener ideas proclives a fantasías no comprobadas, pero yo les pregunto, ¿es aventurado creer eso? ¿Es muy aventurado creer que hubo un complot? La verdad yo creo que no, yo creo que sí pudo haber habido una intencionalidad del gobierno de Francia para pues darle un escarmiento a México, y pues realmente el presidente de Francia con eso pues queda bastante mal. No logró nada, no logra absolutamente nada, pero así de enfurecidos están por haber perdido las elecciones y porque la izquierda haya ganado las elecciones legislativas en ese país, en Francia. Ni modo, le hicieron una grosería a México y específicamente los afectados fueron los atletas mexicanos olímpicos. Pasando a otro tema, fíjense que este fin de semana se dio la captura o la entrega de El Mayo Zambada y de Joaquín Guzmán López, el hijo de Joaquín Guzmán Loera. Pues la polémica está ahí. Gracias por sus likes, amigos. La polémica está en el aire, ¿no? ¿Los capturaron o se entregaron voluntariamente? ¿Los capturaron o fue una traición de Joaquín Guzmán hacia El Mayo y Joaquín Guzmán pactó con Estados Unidos traicionando al Mayo para entregar al Mayo y entregarse él mismo? Esa es otra opción. Gracias, mi amigo Tenax, bienvenido y muchas gracias por los regalos. Muchísimas gracias. Bueno, inicialmente quiero decirles que Joe Biden declaró que fue un arresto, que no fue una entrega, al menos eso había declarado Joe Biden, que ellos los arrestaron y que no fue una entrega voluntaria.
Pero a lo largo de los días, de estos días de este fin de semana, cuando después de que se dio esto, pues esto fue cambiando, esto ha ido cambiando. La pregunta también es, ¿qué hacían en Estados Unidos en El Paso, Texas? ¿Por qué viajaron desde Hermosillo hasta El Paso, Texas en un avión? Cuando a los dos, pero sobre todo especialmente a Mayo Zambada, llevan, no sé, 50 años, 60 años buscándolo y jamás lo habían podido ubicar en ningún lado. ¿Cómo se le iba a ocurrir al Mayo Zambada viajar específicamente a Estados Unidos en una avioneta cuando pues desde hace 50, 60 años lo están buscando y nunca lo habían podido ubicar, nunca lo habían podido capturar? El vuelo entonces, como les digo, salió de Hermosillo en una avioneta a Santa Teresa, un lugar que se llama Santa Teresa, ubicada en El Paso, Texas. Insisto, 60 años prácticamente escondiéndose muy bien el Mayo Zambada, eficientemente, como nunca ningún narcotraficante, ninguna persona dedicada a estos ilícitos lo había logrado. Ni el Señor de los Cielos, ni el mismo Chapo Guzmán, ni nadie más de todos los grandes líderes de estos cárteles habían logrado pues evitar las capturas. Nunca, nadie de ellos tan eficientemente como el Mayo durante tantos años. Ahora, por otro lado, ya se decía, el rumor estaba de que Joaquín Guzmán López estaba considerando ya rendirse y entregarse a Estados Unidos. De ahí surge la polémica de si él ya estaba pensando en esto, se habrá puesto de acuerdo con Estados Unidos para entregarse él y entregar al Mayo, o fue un acuerdo y traicionándolo al Mayo, o se habrá puesto de acuerdo también con el mismo Mayo Zambada para entregarse los dos juntos. Todo indica, amigos, así en términos sintéticos, todo indica que fue un acuerdo de ya sea uno de ellos o los dos con Estados Unidos para entregarse. Porque de otra manera no se explica esto. No se explica algo tan sencillo de llevarse a una entrega, viajando al mismo territorio de Estados Unidos, con lo que el riesgo de que los capturaran pues era mayúsculo, completamente mayúsculo. ¿Qué implica eso? ¿Qué implica? También puede ser que pues lo que ya sabemos, el complejo militar, industrial y de la droga de Estados Unidos, que es el que verdaderamente controla todo el tráfico de armas y de drogas a nivel mundial, pues es el verdadero cártel y el verdadero jefe de todos los cárteles, el que decide cuándo deben de entregarse y les da la orden a los líderes, llegando a acuerdos con ellos para poder llegar a una situación más acorde, más aceptable para ellos, entregándose, como pasó con Ovidio Guzmán en Estados Unidos, que pues no se ve que esté capturado, como ha pasado con Coronel, como ha pasado con otros capos que simplemente se entregaron a Estados Unidos y han estado aparentemente como testigos protegidos, llegaron a ese acuerdo, no los toca la ley de Estados Unidos y los dejan vivir en paz. Ya veremos qué es lo que sucede con Joaquín Guzmán y ya veremos qué es lo que pasa con el Mayo Zambada. También va a ser interesante qué van a decir en sus declaraciones. ¿El Borolas estará preocupado? Yo digo que sí. Yo digo que sí porque hay testimonios claros de que Borolas recibió millones de dólares directamente de la mano del Mayo Zambada. Y eso sí está comprobado de acuerdo a las declaraciones en los juicios del Chapo Guzmán y de algunos otros testigos en el juicio del Chapo y de García Luna. Así que esto también no va a dejar dormir a Felipe Calderón. Si de por sí Calderón estaba espantado desde antes, esto se añade a toda la persecución que ya deberá de hacerse en su contra y deberá aumentar, independientemente de que los gringos, como les decía yo hace un rato, pues deciden a quién tienen, a quién usan, a quién liberan, a quién encarcelan, quién es su cuate, quién es su aliado, quién es su testigo protegido, porque al final de cuentas la droga la manejan ellos,
el tráfico lo manejan ellos, y esa es la verdad. Pero también vamos a ver otra cosa. ¿A quién le conviene incendiar Sinaloa por un enfrentamiento, un posible enfrentamiento entre los Chapitos y el Mayo Zambada? Los seguidores del Mayo dentro del cártel de Sinaloa y los seguidores de los Chapitos. Porque con esta entrega, si hubiera una traición de parte de Joaquín Guzmán hacia el Mayo Zambada, esto podría en Sinaloa hacer que se diera un enfrentamiento entre los de un grupo y los del otro grupo, y sería un baño de sangre en Sinaloa de muy difícil pronóstico, que traería muerte y traería un montón de problemas en Sinaloa. Por si acaso, y teniendo esto en cuenta, por lo que pueda pasar, el presidente ya mandó un gran operativo del ejército a Sinaloa, en calidad de prevención, por si en dado caso se viene un enfrentamiento en donde uno a otro se acusan de haberse traicionado, ya sea los seguidores del Mayo, haber sido traicionados por Joaquín Guzmán. Ya veremos qué pasa, pero el presidente ya mandó este operativo para poder calmar las aguas en Sinaloa y evitar enfrentamientos muy grandes. Pero ¿a quién le conviene? Pues le conviene a Estados Unidos. Le conviene a Estados Unidos para crear un ambiente de inestabilidad en México, de acusar de inestabilidad política, de inestabilidad social, para poder tener pretexto de intervenir en México, como lo está vociferando Donald Trump en su campaña, y su candidato a la vicepresidencia. Están desesperados diciendo que el gobierno de México está invadido por el narco y que en 2 días el narco puede tirar a un presidente de México, así de plano. Entonces, con esto ellos pueden generar esta inestabilidad y poner pretexto para poder intervenir militarmente en México. Ese es a quienes les conviene. A Estados Unidos es a quien le conviene. En este sentido también, el presidente Andrés Manuel, yo creo que ya más adelante, mañana les voy a hablar un poco más al respecto. El presidente Andrés Manuel mostró de manera tajante, de manera contundente en la mañanera, las mentiras de Anabel Hernández, y una vez que expresó todas estas mentiras y demostró todas las mentiras de los libros de Anabel, dijo que todo indica, para él, desde su punto de vista, todo indica que ella es un agente de la DEA. Ella es un agente de la DEA, y que todo este tipo de ataques proviene por el deseo de la DEA de seguir haciendo lo que hacían anteriormente en los gobiernos previos, en donde podían entrar como se les diera la gana en México e imponer condiciones y hacer lo que quisieran, absolutamente lo que quisieran. Como en el sexenio del presidente Andrés Manuel, y a partir de entonces ya no se puede hacer esto, ya les pusieron un alto, entonces pues están desesperados y están buscando desestabilizar a México. Esa es la verdad. Simple y sencillamente, Juan Gabriel dice, es la peor mentirosa, ya cayó, ella está toda involucrada. Anabel es la peor mentirosa, dice Sofía Noriega. Así es, mi querida amiga Sofía, bienvenida y gracias por tu comentario. Bueno, de hecho, fíjense, vale la pena para el análisis, pero ella misma, Anabel, reconoce de alguna forma, sin darse cuenta, que ella es informante de la DEA. Porque al referirse a sus fuentes, cuando se le pide que ella diga quiénes son sus fuentes, que no quiere decirlo, lo que sí dice es que tiene testimonios de la DEA. Entonces hay un vínculo muy claro entre ella y la DEA. Entonces no es que sus informantes sean de la DEA, más bien es que ella es informante de la DEA. Entonces, bueno, ese es el tema de la captura, entre comillas, o la entrega de El Mayo y de Joaquín Guzmán. Lo importante ahí también decir que el presidente reconoce que México para nada participó en esa captura o en esa entrega.
México no tuvo nada que ver con esa detención, pero bueno, ese es el tema relacionado con esta cuestión de estos grandes capos, estos líderes del narco que ya están capturados en Estados Unidos, sea como sea. En fin, bueno, vamos a pasar al tema principal de la elección en Venezuela, que es bastante la información que tenemos. Fíjense que quiero que se den cuenta de estos datos que les voy a presentar antes de pasar a lo que es directamente la elección y los resultados de la elección de Venezuela. Venezuela es el primer país del mundo con elecciones totalmente automatizadas, no sé si lo sepan. Es el primer país del mundo que tiene elecciones totalmente automatizadas y que, por tenerlas tal cual, pueden ser auditadas en todas sus etapas. Todas las etapas de las elecciones de Venezuela pueden ser auditadas en cada una de las etapas, precisamente porque son elecciones automatizadas. También el Consejo Electoral de Venezuela dio la bienvenida a los verdaderos observadores electorales. ¿De quién se trata esos verdaderos observadores electorales? Pues fíjense que hubo más de 1000 observadores, entre ellos estuvieron Juan Carlos Monedero, del partido Podemos de España, estuvo Alina Duarte, que es una gran periodista mexicana, que tienen testimonios sobre lo que pasó allá, por supuesto, ya los podemos ver en otros días, pero ustedes pueden buscarlos. Estuvieron personal de las Naciones Unidas dentro de este grupo de 1000 observadores, estuvo gente del Centro Carter, estuvo gente de la CELAC, que es un organismo multilateral de países de Latinoamérica, estuvo la Unión Africana también como parte de los observadores internacionales, estuvieron representantes de los gobiernos vecinos de Brasil y de Colombia, y ninguno de ellos habla de fraude, Ninguno de los 1000 observadores de muy diferentes tipos y orígenes, ninguno reporta que haya habido un fraude. Y fue por estos 1000 observadores la elección más fiscalizada del mundo. Ha sido la elección más fiscalizada del mundo. Permítanme un tantito. Ahora sí. Fox y su grupo de ultraderechistas se dieron a la tarea de viajar en un avión del grupo IDEA, así se llama este grupo, que tiene que ver con la ultraderecha internacional. En este avión del grupo IDEA tenían la idea de ir a Venezuela. Entre ellos están Vicente Fox, Quiroga, expresidente de Bolivia, y muchos expresidentes de diferentes países de ultraderecha, de derecha, presidentes de derecha de Latinoamérica, miembros del Partido Popular de España, de derecha, miembros del Partido Vox de España, de ultraderecha, y varios, les digo, expresidentes como Fox de diferentes países de Latinoamérica. No se registraron como observadores. Esto es algo muy importante. Pregunta: ¿qué pasó con Marco Cortés en Venezuela? Dice Sofía Noriega. Bueno, Marco Cortés fue regresado, no se le permitió entrar porque no se registró. A eso voy ahorita, amiga mía. Y lo regresaron a Perú, y a los demás no los dejaron pasar de Panamá al grupo venían en otro grupo, el grupo de Fox, y se quedaron en Panamá. Pero ahorita voy a pasar a eso, ahorita voy a hablar del tema, ¿no? Bueno, lo importante aquí que les digo es, no se registraron como observadores, no tramitaron el permiso. El permiso para ser observadores era relativamente fácil, no había gran complicación para hacerlo, pero ellos decidieron no registrarse como observadores. Ellos quisieron llegar como observadores a la brava, llegar en calidad de turistas, simplemente con visa de turista, y hacer de observadores. Y obviamente pues ese no es el caso. Por eso no pidieron permiso, no se les iba a permitir ser observadores sin haberse registrado.
Dice, venían por lana y se fueron trasquilados. Claro, amigo User 95. Bueno, les dijeron, desde antes les dijeron que no podían volar, ingresar como observadores por no tener autorización de la Autoridad Electoral de Venezuela. Es decir, ya lo sabían y de todas formas viajaron. ¿Para qué? Para hacerse las víctimas, para hacer su drama. Ese era el punto, hacer el drama. Si hubieran pedido permiso a las autoridades electorales, hubieran ido como observadores. Pero no pidieron permiso, decidieron saltarse eso y llegar a la brava. Y pues no se les iba a permitir. Entonces era la idea de ellos hacerse las víctimas de que no les habían permitido ser observadores. Pues es que no pueden nada más llegar a ser observadores alguien sin haberse registrado. Eso no funciona ni en Venezuela ni en ningún otro país del mundo. Entonces, repito, ya lo sabían y de todas formas viajaron para hacer su drama. Bajaron a Fox y a sus amigos en Panamá. Ahí en Panamá se quedaron, les avisaron que no iban a poder ingresar porque no habían pedido permiso. Y entonces ellos se quedaron en Panamá. Ahí aprovecharon para visitar al presidente de Panamá, que es su cuate, y para hacer el drama, para hacerse las víctimas. Entonces inventaron la idea de que cerraron el espacio aéreo de Venezuela para que no llegaran a Venezuela. Eso es mentira. No cerraron nunca el espacio aéreo de Venezuela. Eso es una completa mentira. Nada que ver con eso. Todo estaba planeado. Fue de parte de la ultraderecha internacional, de estos personajes de la derecha, un montaje para tratar de desprestigiar al gobierno de Venezuela y acusarlo de ser antidemocrático o de querer hacer un fraude. ¿Quién los invitó? Porque bueno, vamos a suponer, ellos se autoinvitaron. No pidieron permiso a la autoridad electoral para poder registrarse como se debía, para poder ir, como ya les dije. Pero lo que sucedió fue que los invitó directamente María Corina Machado. ¿Quién es María Corina Machado? Pues la lideresa de la oposición. Esta lideresa de la oposición los invitó a nivel personal, pero pues esto no funciona así. No porque uno de los partidos o por uno de los contendientes invite a observadores, se les va a dar la entrada o se les va a permitir que sean observadores. Esto no funciona así. También en México ocurre. En México se invitó, por ejemplo, en México se invitó a la OEA y se invitó a muchos a nivel internacional. Ellos siguieron una serie de protocolos, hicieron una serie de solicitudes y se les aceptó la solicitud. Incluso la OEA lo hizo desde un año antes y se les permitió llegar como observadores. María Corina no pudo recoger la mierda que regó. Exacto, pues sí, exactamente. Buen comentario, mi querido User 95. En fin, bueno, entonces esta María Corina es la lideresa de la oposición. Creo que por ahí tengo algo más de ella. Voy a seguir porque si no se me va a acabar el tiempo para explicarles lo singular de la candidatura de oposición en Venezuela. Se esperaría que fuera ella, pero ella tenía cuentas penales, tenía cuentas con la ley en Venezuela y no pudo ser la candidata de la oposición. Pero ella actuó como si fuera la candidata de la oposición. Ella habló en todos los mítines, ella habló en todas las entrevistas, ella hizo toda la actividad política de la campaña, en lugar de que el candidato lo hiciera. La verdad es que el candidato no se escuchaba ni hablar, nunca se escuchó hablar. Se buscó, dice User 95, no pudo convencer a la tocaya y se buscó al viejito. Pues no, se buscó un viejito que ni hablaba y ella se la pasó hablando y el señor nada más era un títere, un candidato de membrete. En fin, ¿cuál es la credibilidad de Fox? Vamos a esto porque también hay que explicárselo a quienes no lo sepan. ¿Cuál es la credibilidad de Fox o de otros, de los que querían llegar a hablar de democracia y a observar las elecciones de manera impune, sin haber pedido permiso? ¿Cuál es su credibilidad? Fox orquestó el fraude de 2006. Así que, ¿qué credibilidad para ir a hablar de elecciones limpias
y que no sean fraudulentas cuando él fue el responsable del fraude del 2006. Por ejemplo, en ese sentido, Hugo Chávez lo llamó el cachorro de los Estados Unidos, con toda la razón, con toda la razón. Acuérdense de lo que hizo a Fidel. El cachorro de los Estados Unidos, bastante bien lo bautizó Hugo Chávez. Ante la expulsión, precisamente en ese aspecto, ante la expulsión, Fox dijo que fue una venganza por el come si te vas que le hizo a Fidel. Según él, Maduro se desquitó por la grosería que le hizo cuando Fidel vino a Monterrey y por quedar bien con Bush, Fox le dijo a Fidel, pues come si te vas. Y así tiene la conciencia Fox pensando que pues es por eso, porque lo están castigando por haberle hecho a Fidel. No es mucho más sencillo que eso. No pidieron permiso y no se le va a dar permiso a alguien que llegue como observador cuando entró como turista, simple y sencillamente. Maduro se pitorreó de Fox, la verdad se burló increíblemente de Fox en un meme, en un TikTok, diciendo que es una gente repudiada en México y que los mexicanos le están pidiendo que por favor no lo regrese a México, que se lo quede por allá. Y se reía porque no lo quieren ni en su país, que están queriendo llegar allá gente como Fox a Venezuela cuando ni en su país lo quieren, que en México no lo quieren. Sabe muy bien la política de México, Maduro está bien enterado. Vamos a otras situaciones internacionales. Fíjense nada más de lo incongruente de la política internacional. Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, ¿le suena? Bueno, Justin Trudeau, fíjense lo que les voy a decir. El primer ministro de Canadá, Benjamin Netanyahu, el primer ministro de Israel, y en su tiempo Angela Merkel, canciller de Alemania, tuvieron o tienen, en el caso de Netanyahu y Justin Trudeau, y Angela tuvo, gobiernos tan largos o más largos que el de Nicolás Maduro. ¿Sí? A ellos no hay problema si se reelegían. No, a ellos no se les dice nada si se reeligen. Contra ellos no hay quejas por la reelección. ¿Por qué? Bueno, porque son de países con políticas neoliberales aceptadas por Estados Unidos o socios comerciales amigos de Estados Unidos que implementan todas las políticas que les dicta el Fondo Monetario, el Banco Mundial y que son completamente neoliberales, privatizando, etcétera, o que son de potencias, como en el caso de Alemania, que son potencias amigas. Pero no se trata de un partido de izquierda, de un político de izquierda, de un presidente de izquierda que gane legalmente, porque entonces sí, es un dictador. ¿Por qué no le dijeron dictador a Netanyahu de Israel? ¿Por qué no le dicen dictador a Justin Trudeau, que se ha reelegido 3 veces en Canadá? ¿Por qué no le dijeron dictador a Angela Merkel en Alemania? No, con ellos no. A ellos no se les puede decir eso, ¿verdad? Bueno, algunos hechos reales, amigos, relacionados con Venezuela, por supuesto. La inflación se desacelera con solo 4.1% en 2024. 4.1% de inflación en 2024. La más baja en una década. La inflación de Argentina, nada más para que nos demos cuenta, mañana les traigo otros datos, comparando Venezuela y Argentina. La inflación de Argentina es de 271%. 271%. Se pronostica un crecimiento del 4.2% en 2024, según calificadoras internacionales, no según Venezuela. Se pronostica un crecimiento de Venezuela del 4.2% en 2024, que es mayor que el que se pronostica en México. Digo, hay que decirlo, hay que decirlo. No estoy hablando mal de México. México está muy bien, es increíble. Bueno, para que se den cuenta de lo bien que pronostica el crecimiento de Venezuela, se pronostica un crecimiento económico mayor que el que tiene México, que ya de por sí es bastante bueno. El crecimiento proyectado del PIB es del 20%, el de Venezuela. El Fondo Monetario Internacional proyecta que en 2024, y eso es congruente con lo que les acabo de decir, el Fondo Monetario Internacional, que no es precisamente un organismo de izquierda, sino todo lo contrario,
proyecta que en 2024 el mayor crecimiento de la región, es decir, de Latinoamérica, será el de Venezuela. El mayor crecimiento económico de la región. Y vuelvo otra vez, mayor que el de México, que es decir, ya es decir bastante, porque el de México es muy bueno a la proyección de crecimiento que va a tener. Hay una sensación de seguridad pública inédita en Venezuela, aunque hay que reconocer que eso también es por el fenómeno migratorio. Ha habido millones de venezolanos que pues decidieron salir de Venezuela, por como sea, las situaciones que no les han gustado, políticas en Venezuela, pues eso es una de las condiciones que da una sensación de seguridad pública muy muy buena en Venezuela. Y esa también es una realidad. Esto también hay que decir un pequeño pero desde el punto de vista de la ideología bolivariana de izquierda. También hay que reconocer que esto se ha logrado haciendo una liberalización económica en Venezuela y una pseudo dolarización, que no es completamente pseudo dolarización, pero también por ahí va. Entonces, el presidente Maduro ha relajado las políticas sociales, ha empezado a moderar un poco la situación a nivel económico, ha mejorado las relaciones del gobierno de Venezuela con la iniciativa privada, y bueno, ha mejorado también las relaciones con Estados Unidos. Ahorita lo voy a mencionar. Pero bueno, mientras tanto, un corresponsal argentino visitó Venezuela y al ver la disponibilidad de productos en el supermercado y los precios que tenían, dijo, ya quisiéramos esto en Argentina, ahorita. La moneda argentina está mucho más devaluada que en la venezolana, insisto. Y ya lo vamos a ver más mañana con datos contundentes, con datos exactos. Les voy a hacer una comparación entre Venezuela y Argentina. Pero, volviendo otra vez a lo que les decía yo hace rato del candidato, el candidato de la derecha, que ni me acuerdo de su nombre, pero la verdad es como si ni nombre tuviera. El candidato de la derecha que perdió en Venezuela, nunca hablaba. Fue claramente un títere de la líder de la oposición, que era quien siempre era de los discursos, las declaraciones en los medios, siempre fue ella. Incluso en el ataque o la crítica del fraude o lo que sea, pues también habló ella. Él estaba parado ahí, pero estaba parado como de membrete. Bueno, habló más Xóchitl Gálvez en México, pues. Y participó más Xóchitl Gálvez, que también sabemos que pues estaba muy manipulada por sus líderes, tanto Claudio X como los partidos que la apoyaron. No, pues fue más protagónica Xóchitl Gálvez, por Dios, que este candidato de Venezuela, la verdad. Un total y absoluto títere, un hombre gris completamente, sin discurso, sin hablar, sin nada. En fin, dice por ahí aquí 534, gracias por las explicaciones, pero sigo diciendo no reelección. Esa es una cuestión de los venezolanos. En Venezuela se está aprobado, porque así lo tienen en la constitución actual. Si lo quieren los venezolanos que lo cambien, lo van a cambiar. Pero lo que voy es que hay muchos países que tienen reelección, y mientras se respete el voto popular y mientras gane en esos países que se permite la reelección, a diferencia de México que no se permite, pues entonces quien gana, gana. Simple y sencillamente. Pero bueno, voy a un análisis más a detalle de los venezolanos, relacionado con qué pasó. Hay que reconocer también, haciendo un poco de crítica, que Maduro no es Chávez. Sí, estamos totalmente de acuerdo todos, o sea, la mayor parte de la gente. Maduro ha cometido errores, ha cometido muchos errores, la verdad. No es Chávez, no es un gobierno como el de Chávez, no ha logrado lo que logró Chávez, no tiene la simpatía, el carisma, incluso el apoyo popular en Venezuela que tuvo Chávez. Pero Corina, la disque candidata, que no fue candidata, la líder opositora en Venezuela, sí es Javier Milei, O sea, ahí vamos a esto.
Corina sí es como Milei, tal cual es como Milei. Es ultraderechista, es la calca de Javier Milei. Ella sí. Y Maduro, pues realmente no es Chávez. No es Chávez. Esa es una pequeña diferencia que les digo entre los liderazgos. El jefe máximo de uno y el jefe máximo de la otra. Que en este caso es Milei, el jefe máximo de la candidata de oposición. Entonces, tengamos en cuenta eso. Maduro, sí, ciertamente no es Chávez, pero ganó con el 51, hasta donde va con el 80% de los votos contabilizados. Maduro ganó con el 51% de los votos. ¿Sí? No es una mayoría como la de México, con la que ganó Claudia, ni con la que ganó Andrés Manuel, pero ganó las elecciones. Ahora, ¿qué habría pasado si los 7 millones de venezolanos que salieron del país se hubieran quedado y hubieran votado? Y la pregunta es, ¿son todos los que se fueron de Venezuela contrarios a Maduro? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero ¿qué habría pasado? ¿Qué habría pasado? Fueron 7 millones de venezolanos que salieron. Pongámosle que la mitad o la cuarta parte hubieran votado y votaran en contra de Maduro, pues a lo mejor hubiera sido la vuelta de la oposición y hubiera perdido Maduro. Pero decidieron irse de Venezuela en lugar de quedarse a votar, en lugar de quedarse a luchar por lo que creen. Gracias, Lourdes. Muchísimas gracias por tu regalo. Muchísimas gracias. Si vemos los resultados, en ese sentido de lo que les digo de las diferencias que tuvo Maduro sobre el candidato opositor, pues ahí sí es un país que podríamos considerar como dividido o polarizado. México no. Pero hasta ahora, y según lo que están diciendo las encuestas, los resultados, bueno, más bien los resultados ya, del 80% de los votos contabilizados, la mayoría sigue apoyando a Maduro. Una mayoría de 51% sobre 44% del opositor, pero es una mayoría. Sí, está más dividido, más polarizado Venezuela. Ahora, había 10 candidatos opositores, amigos. 10 candidatos opositores. No fueron juntos, la oposición no fue junta. Esta señora, la opositora, no logró unirlos a su causa, Corina. 8 de ellos llegaron a un acuerdo para que se llevara la elección pacíficamente y ya reconocieron la victoria de Maduro. 8 de los candidatos opositores ya reconocieron la victoria de Maduro. Estados Unidos, también quiero hacerles notar esto, Estados Unidos no ha declarado un fraude, pudiendo hacerlo como lo hizo anteriormente con Guaidó y todo. Estados Unidos no ha declarado un fraude. De hecho, Kamala Harris dijo que trabajarán con quien gane, dejándolo a lo que decidan los venezolanos. Entonces, no están como siempre anticipándose de que va a haber fraude, ya hubo fraude desde antes de que ocurriera. Y esto de Kamala es lógico también pensarlo, porque los gringos tienen diálogos con Venezuela y necesitan hacer tratos con Maduro, con alguien estable, con un gobierno fuerte en Venezuela, aunque no les guste. Y saben que la oposición no pudo y que han fracasado ya en varios intentos y que no tienen la mayoría y que no ganaron las elecciones. Ellos lo saben internamente. También es muy importante reconocer que no hubo enfrentamientos violentos, a diferencia de ocasiones como en 2019, en las elecciones en Venezuela. Esta vez no hubo enfrentamientos violentos, en las elecciones se llevaron a cabo en paz, en general en paz, a pesar de las noticias internacionales, la mayor parte de ellas bots, la mayor parte de ellas truqueadas, completamente mentiras, creadas. Ahora vamos a hablar un poco de la geopolítica para terminar el día de hoy. Más allá de ver las consecuencias y las simpatías que se tengan o antipatías por Nicolás Maduro, hay que ver cuál es el origen del problema. El origen del problema, amigos, es el bloqueo de Estados Unidos y las sanciones económicas que les han impuesto a los venezolanos. Algo parecido a lo que pasó con Cuba, a lo que sigue pasando con Cuba, que les deja muy poca margen de maniobra al presidente y al gobierno de Venezuela. Ese es el verdadero meollo del asunto. El verdadero meollo del asunto es que Venezuela es el que tiene las mayores reservas de petróleo de todo el mundo, el país con las mayores reservas de petróleo del mundo.
y Estados Unidos quiere echarle el guante a eso, a esos recursos. Entonces, los intereses económicos es lo que está detrás, no nos hagamos tontos. Y como no le han podido echar el guante, lo que querían y han querido durante todos estos años es imponer un gobierno pelele, un gobierno títere, un gobierno pro gringo para poder apoderarse de los recursos de Venezuela, igual que lo han querido hacer en todos los países de la región y del mundo. Y eso es lo que verdaderamente no han podido hacer. Entonces, las causas del problema económico de Venezuela ha sido el bloqueo y las sanciones económicas. Y como les dije hace un momento, a pesar de este bloqueo, a pesar de estas sanciones económicas, Venezuela se ha levantado bastante bien dentro de lo que cabe, ¿eh? Ahora, también lo que está en discusión es un mundo, está entre dos sopas, un mundo multipolar representado por el BRICS, por los países unidos en el BRICS, que piden un mundo no dolarizado, un mundo que comercie en sus propias monedas, un mundo multipolar, y otro que es el que sigue queriendo Estados Unidos y sus aliados, y los conservadores y la derecha internacional, un mundo unipolar dirigido por Estados Unidos y sus aliados, y esto es lo que se está definiendo en Latinoamérica, lo que está en pugna. Un mundo unipolar dirigido, gobernado por Estados Unidos, o un mundo multipolar en donde se respeten las soberanías de cada país y se comercie más libremente, sin injerencismo, sin colonialismo, sin imperialismo. Eso es lo que está en discusión. Ahora, hay que decir también que hubo muchos, hablando de México, de la reacción de México, para terminar, les diré, hubo muchos presidentes que hicieron declaraciones sobre el resultado. La mayor parte de ellos, bueno, la mitad, digamos, unos de ellos como Milei, en contra del resultado, en contra de la victoria de Maduro, atacándola, criticándola, pidiendo la intervención extranjera, incluso, como los del grupo de España, y por el otro lado los simpatizantes, como Nicaragua, como otros países que son simpatizantes de Venezuela, del gobierno de Nicolás Maduro, en donde hicieron declaraciones, hicieron publicaciones en X a favor de la victoria de Maduro. Bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador no quiso hacer ninguna declaración de reconocimiento del resultado, y no lo va a hacer, dijo él, hasta que se termine el cómputo al 100%. Es decir, parejito, como lo hizo cuando Biden ganó las elecciones, pero cuando él no se definió, digamos, a pesar de que lo presionaron mucho al presidente de México, él no le dio el reconocimiento a Biden, sino hasta que se terminó toda la cuestión postelectoral, todo el conflicto de conteo de votos, todo el conflicto electoral que hubo, y hasta que oficialmente en Estados Unidos los medios, bueno, los acreditados para hacerlo, le dieron oficialmente la victoria a Joe Biden. En ese momento el presidente le reconoció al gobierno de Joe Biden, a pesar de las presiones internacionales que decían, ya reconócelo. No lo reconoció. Lo mismo está haciendo en el caso de Venezuela. No está reconociendo a Nicolás Maduro porque va el 80% del conteo de los votos. Aunque la verdad es que se ve como ya muy poco probable, difícil, si no imposible, que esta tendencia ya no se cumpla. Sin embargo, para ser parejo, el presidente dice, no, vamos a esperar a que sea el resultado del 100%, que sea el reconocimiento oficial. En ese momento daremos nuestra declaración, nuestro reconocimiento al ganador de las elecciones en Venezuela. Entonces, esta es la noticia internacional que me llevó todo el tiempo de este en vivo, amigos. Y para terminar les diré que, bueno, ya les había dicho, ¿no?, que mañana vamos a tratar de hacer una comparación entre Venezuela y Argentina en términos económicos, de la economía cómo está, y también espero tener información sobre el resultado de la reunión del presidente Andrés Manuel con los padres de los estudiantes de Ayotzinapa, y si ya existe también
con Claudia Sheinbaum, porque se van a reunir con Claudia después de reunirse con el presidente Andrés Manuel. Entonces, dice Tenax, refinería Dos Bocas, amigo. Bueno, no sé a qué se refiere con eso. Nosotros, bueno, en el sentido de la cuestión de soberanía, pues nosotros ya hemos recuperado bastante la soberanía energética y ya prácticamente terminando este sexenio vamos a ser 100% autosuficientes en materia energética. Venezuela no será libre hasta que el oro negro deje de ser tan codiciado por Estados Unidos, dice Jaime Reyes. Exacto, pero pues el problema es igual que en Cuba, que a pesar de que nos pueda doler mucho y podamos estar muy en contra con la situación económica, se me hace bastante patético y bastante injusto atacar de manera sádica al gobierno que está en el poder en esos países, cuando la razón de los problemas sociales está basada en esos bloqueos económicos. O sea, está originada en esos bloqueos económicos. Por eso es muy importante reconocer que Venezuela se ha levantado económicamente, y mañana les voy a dar más datos contundentes, haciendo una comparación con Argentina. Ya mencioné algunos datos el día de hoy, mañana voy a comentar otros datos relacionados con esto, para que ustedes se den una idea de que a pesar de este bloqueo tan sádico, tan cruel, tan inhumano que ha sufrido el pueblo venezolano, pues cubano y venezolano los dos, pues en el caso de Venezuela ha surgido económicamente como, o sea, increíblemente ha surgido con una mejora económica, con una situación no tan mala. De hecho, los medios internacionales, los observadores han visto que hay tiendas llenas de comestibles. Ya mañana les voy a dar más información detallada sobre esto. De verdad que es admirable, porque pues están con la bota encima puesta de Estados Unidos. Dice Tenax, me está explicando lo que me estaba diciendo, que no lo entendía yo. Hablo en la mañanera, informó refinería Dos Bocas en acción agosto de... Sí, ok, perdón. Yo creo que lo había mencionado antes, Tenax, amigo, la semana pasada, que ya está produciendo la refinería Dos Bocas en agosto. Lo mencioné, me parece que el jueves o el miércoles, no estoy muy seguro. Pero sí, definitivamente ya se acaba el rumor tan horrible de la derecha diciendo una refinería que no refina, un aeropuerto que no vuela aviones, que no tiene vuelos. Todas estas pues ya se confirma que son mentiras. El aeropuerto pues ya es uno de los más importantes de México. La refinería ya está refinando, ya está en las pruebas y ya está produciendo ya de manera, me parece que ya está produciendo, pero en agosto ya va a tener ya una gran capacidad de producción. Esa es la cosa que yo sé. Ya hay fecha, dice Tenax. Definitivamente ya se tiene, de acuerdo a lo proyectado con el presidente, pues está cumpliendo con lo que él se comprometió, y ya la refinería pues ya no es una barda como la de Calderón, es una refinería bastante compleja, bastante grande, bastante eficiente, con tecnología mexicana, creada dirigida por ingenieros mexicanos, con una gran capacidad, y bueno, pues una gran inversión que ha resultado muy buena. Y cuando seamos autosuficientes con la refinería, ¿qué pasará con la gasolina? ¿Nos ayudará? Dice Jorge García. Claro que nos va a ayudar, porque vamos a ser autosuficientes en productos como la gasolina, el diésel, gasavión, todo ese tipo de cosas. Y además, en lugar de vender petróleo crudo a los extranjeros, se les va a vender productos derivados del petróleo, es decir, con un valor agregado. Entonces, por supuesto que sí nos sirve, que sí nos ayuda el hecho de la gasolina. Vamos a ser autosuficientes en combustibles, ya no vamos a tener que estar importando gasolina como ahorita ocurre ya nada más con el 25% de los combustibles nacionales. Ahorita somos autosuficientes en 75% de la gasolina. Dice Jorge García, o sea que sí bajarán los precios. Pues sí, yo creo que es muy probable que sí. Yo creo que sí debería de ocurrir eso, que bajen los precios. Y para el comentario tuyo, Jorge, en relación a lo que siempre ha criticado la derecha, es que no han bajado los precios, es que se han mantenido igual.
Lo que pasa es que primero se tiene que trabajar en la autosuficiencia, en levantar toda la producción de las refinerías que había en México, la de Deer Park que se compró y la de ahora va ya a empezar a producir de Dos Bocas. Y ya una vez que tenga esta producción completa, pues entonces ya se tendrá una autosuficiencia y podrá haber un manejo mejor de la cuestión de precios. Antes de esto, pues no era viable, no era lógico hacerlo. Pero además, ha habido una gran recuperación de recursos fiscales de parte de las aportaciones de Pemex. En lugar de que se quedara todo ese dinero en los bolsillos de unos cuantos y de las empresas extranjeras, que era lo que estaba pasando e iba a pasar, iba a seguir pasando. Esto ya es una cuestión nacional, es una cuestión de índole nacional, de autosuficiencia, en donde los recursos se quedan para obras en México, para el consumo interno, para la autosuficiencia, y eso es lo que verdaderamente importa. Ya veremos qué tanto bajan los precios, pero también es muy importante que nosotros pagamos nuestros impuestos con mucho gusto porque somos autosuficientes. El ser autosuficiente vale muchísimo la pena. Y seguramente esto se reflejará en los precios, desde luego que sí. Y en la energía eléctrica, eventualmente también, eventualmente. Dice Sofía Noriega, sí, de hecho, sí, a dormir se fue. No sé a qué se refería, no entendí. Sí. Hoy dio fecha, dice. Bueno, me parece que lo de la fecha ya la había dado, pero bueno, no importa, está bien, me parece perfecto. Tenax, yo no vi la mañanera, entonces habría que ver si confirma lo que ya había dicho en relación a las fechas. Yo casi estoy seguro que esto ya lo había yo dicho, que en agosto ya oficialmente ya estaba en alta produciendo, incluso dijo el número de barriles, si no me equivoco, pero no estoy muy seguro si eran 280,000 barriles o 260,000, no quiero dar el dato de manera equivocada, pero incluso habló del número de barriles de producción que se estimaba que se iban a estar produciendo ya para septiembre, o sea, ya a final del mes de agosto para septiembre. Y que incluso esto creo que yo mencioné que incluso esto iba a aumentar ya para final de año, para final de sexenio. Y di el dato, si no me acuerdo, no mal recuerdo, di el dato de cuántos barriles. El que estuvo preguntando, dice Sofía. Ok, sí amiga, muchas gracias. Bueno amigos, pues ya me queda un poco tiempo. Muchísimas gracias por estar aquí. Espero que la información, que ahora fue bastante internacional, más que nacional, porque valdría la pena el comentario. Espero que les haya gustado. Ya saben, síganme, vayan a ver los en vivo completos anteriores en la página de Somos la 4T Noticias de YouTube. Allá vayan y pues una vez que estén allá, pues échenme la mano y suscríbanse para que podamos tener más suscriptores, avanzar en eso, en la meta que tenemos y podemos llegar a más gente. Compártanlos en vivo. Los derechangos de los fifís critican a los proyectos que aquí están, no critican la barda de Borolas. Ándale, José Dios Ramos, pues claro, hace como un mes que está refinando Dos Bocas, dice por ahí alguien, no alcanzo a ver quién es, pero para agosto estará al 100. Eso es exactamente lo que decía yo, que ya está refinando, pero que para agosto está ya al 100% de su capacidad. Eso es lo que yo había dicho, exactamente, tienes toda la razón. Muchas gracias por la aclaración. Pues sí amigos, entonces les digo, mañana estaremos con más información. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por sus likes, muchas gracias por sus regalos, muchas gracias por los que están en el chat aquí apoyándome, los moderadores, Sonia, Tenax, todos ustedes, muchísimas gracias. No sé si estés por ahí, no te vi, pero bueno, muchísimas gracias a los que siempre están apoyándome aquí. Gracias y nos vemos mañana. Bye bye.